Pasemos ahora al tema de momento de fuerzas en el plano, comenzando definiendo las fuerzas externas e internas, donde las fuerzas que actúan sobre los cuerpos rígidos se pueden dividir en dos grupos importantes. Número 1, las fuerzas externas y número 2, las fuerzas internas, donde las fuerzas externas son aquellas que representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido en consideración. Ellas son las responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido. Las fuerzas externas causan que el cuerpo se mueva o aseguran que éste permanezca en reposo. Como ejemplo de fuerzas externas, considérese la fuerza que actúa sobre un camión descompuesto que es arrastrado hacia adelante por varios hombres mediante cuerdas unidas a la defensa, donde tenemos un camión descompuesto y varias personas que están jalando dicho camión. En este caso, las personas ejercen fuerzas externas sobre dicho cuerpo rígido. Las fuerzas externas que actúan sobre el camión se muestran en un diagrama de cuerpo libre en la figura 2, donde tenemos una fuerza F, la cual es la fuerza ejercida por las personas, una reacción 2 en las dos llantas delanteras, una reacción 1 que representa la reacción en las llantas traseras y un peso W, que es el peso del camión. Y como número 2 tenemos las fuerzas internas. Estas son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman al cuerpo rígido, si éste está constituido en su estructura por varias partes. Las fuerzas que mantienen unidas a dichas partes también se definen como fuerzas internas. Y como ejemplo aquí tenemos un armazón, en este caso es una grúa que carga un peso W. En la figura 3b tenemos el diagrama de cuerpo libre de dicha grúa. Y en la figura 3c tenemos las fuerzas internas. Estas son las que mantienen unidas a dicho armazón mediante los eslabones C, E, F y B, E. Hablemos ahora sobre el principio de transmisibilidad. Para ello debemos entender también el concepto de fuerzas equivalentes, donde el principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado de ese cuerpo se reemplaza por una fuerza F' que tiene la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción, como podemos ver en la figura 4, donde tenemos una fuerza F actuando sobre un cuerpo rígido y dicha fuerza será equivalente a una fuerza F' actuando en otro punto de dicho cuerpo rígido, pero en la misma línea de acción. Las dos fuerzas F y F' tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que son equivalentes. Por ejemplo, recordemos el camión de la sección pasada, donde habían personas jalando dicho camión descompuesto y la sumatoria de las fuerzas se representaba por una fuerza F. Esta fuerza F es igual o equivalente a una fuerza F' que actúa sobre el mismo camión en un diferente punto, pero en la misma línea de acción. Pasemos ahora entonces a hablar sobre el momento de una fuerza respecto a un punto. Para ello, consideraremos una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido, como se muestra en la figura 6. Como se sabe, la fuerza F está representada por un vector que define la magnitud y su dirección. Sin embargo, el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación en el punto A. La posición de A puede definirse de manera conveniente por medio del vector R que une al punto de referencia fijo O con el punto A. Entonces, podemos definir M0 como R cruz F, es decir, el momento de la fuerza con respecto al origen será igual al producto vectorial de el radio R y la fuerza F, donde M0 es el momento de F con respecto al origen, R es el vector de posición de A y F es la fuerza que actúa sobre el cuerpo rígido, donde, como sabemos, el momento M0 debe ser perpendicular al plano que contiene al punto O y a la fuerza F. Bueno, eso lo sabemos del cálculo vectorial. Otra forma de definir el sentido del momento se logra por medio de la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura 7. En este caso colocamos nuestro pulgar de la mano derecha en el sentido de la fuerza y al hacer un giro
obtenemos la dirección del momento. Por último, representando con un ángulo entre líneas de acción del vector de posición r y la fuerza F, se encuentra que la magnitud del momento de F con respecto a O está dado por m sub 0 igual a r por F por el seno de θ, que esto es igual a F por la distancia d, donde m sub 0 es la magnitud del momento de F con respecto al origen, d es la distancia perpendicular desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza F. Y bueno, r es de igual forma la magnitud de nuestro vector de posición de A. En siguientes videos comenzaremos con los ejemplos para entender mejor este tema, pero por ahora eso ha sido todo.